Gracias entonces por la invitación. Vamos a hablar un poco de la actualización de carcinoma ductal in situ. A ver, muy bien. Perdón que estoy... ¿Qué es lo que sabemos? Esto ustedes ya lo saben, es solamente para recordar algunas cosas en relación a la epidemiología actual del DIS. Sabemos que es el 20% de los nuevos cánceres diagnosticados en Estados Unidos y que fundamentalmente su detección se ha duplicado en las últimas décadas debido a los programas de screening, sobre todo en mayores de 40 años. Por definición, es una proliferación celular sin invasión evidente del estroma, y ya lo vimos con la doctora Maciel el otro día. Esta situación de plantear, bueno, si abarca más de 2 conductos o más de 2 milímetros para poder diferenciarlo de la hiperplasia ductal atípica, que creo que es uno de los mayores problemas en cuanto a su diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico por punción de un carcinoma ductal in situ, lo que planteamos en forma inmediata es la necesidad de operarlo. Entonces uno dice, ¿por qué tengo que operar un carcinoma ductal in situ? Bueno, esto ya se ha evaluado y lo que sabemos es que en grupos no seleccionados de pacientes con diagnóstico por punción de carcinoma in situ, hasta el 53% de los mismos van a progresar a un carcinoma invasor. Esto fue planteado ya en trabajos del 2009, como el de la doctora Morrow, y revisado y actualizado el tema en el trabajo de Sanders del 2015. Entonces, hoy por hoy, digamos, el foco de tratamiento y de atención hasta el momento de los carcinomas in situ ha sido justamente para esto, para prevenir la progresión. El tratamiento quirúrgico del DIS incluye los mismos conceptos que el carcinoma invasor. Podemos hacer una mastectomía, generalmente en 1/3 de los casos vamos a necesitar hacerla. Hay aproximadamente un 32% de pacientes que van a presentarse con enfermedad multifocal, y el resto vamos a poder realizar una cirugía conservadora. Las mastectomías tienen hoy por hoy, igual que en el carcinoma invasor, rangos de residuos locales totalmente aceptables, incluso las de ahorro de piel. Y justamente, como dijimos, uno de los focos es evitar la recidiva local, igual que en el carcinoma invasor. Pero ¿por qué específicamente en el in situ yo tengo que tratarlo, y que tratarlo bien? No solamente que tratarlo, sino que tratarlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué debo evitar una recidiva local? Porque del 12 al 25% de los pacientes post cirugía conservadora pueden recurrir en 10 años o más. Este porcentaje es llamativamente mayor que en el carcinoma infiltrante. Puede tener que ver con la forma del crecimiento del in situ. Y siempre considerar que el in situ es una enfermedad que va a recidivar incluso después de 10 años. Para sacar cualquier conclusión con respecto a su tratamiento, debemos esperar por lo menos 10 años. El 80% recidiva en el mismo cuadrante, igual que en el infiltrante. Cuando recidiva, el 50% de las recidivas locales ya no son como carcinomas in situ, sino son carcinomas invasores. En este grupo, hasta el 30% puede presentar metástasis axilares, y en este grupo de pacientes el riesgo de diseminación a distancia es de un 13 a un 18%. Como vemos, es algo que uno desea evitar, tener nuevamente en la historia de esa paciente una recidiva invasora con compromiso axilar y peor aún con diseminación a distancia. La recidiva invasora de por sí aumenta 18 veces la posibilidad de morir por la enfermedad. Entonces, como vimos, la recidiva local es un evento que uno debe tratar de evitar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, los que ya sabemos, que es la edad menor de 40 años, el alto grado, la presencia de comedonecrosis y, por sobre todo, los márgenes insuficientes. Estos elementos han tenido relevancia en cuanto a factores que condicionen la recidiva local. Y nos metemos en el tema de los márgenes insuficientes. No le voy a contar todo
toda la historia de los márgenes del in situ porque realmente es bastante extensa. Lo que sí les puedo contar es que aproximadamente en el año 2014 todas las sociedades consensuaron el margen para el carcinoma infiltrante, y de allí salió el famoso no toque la tinta. A partir de ese año, el margen con el in situ era un poco discutido, porque algunos trasladaban el famoso no toque la tinta del infiltrante al in situ, pero esto no era categórico. Hasta que en el 2016 se juntan nuevamente todas las sociedades y para establecer el punto de corte óptimo en cuanto al margen específico en el in situ. Esto es una revisión que ha salido ahora en mayo de este año acerca de márgenes, tanto en carcinoma invasor como in situ, y convalida un poco lo que fue planteado en ambos consensos. ¿Y qué es lo que dice el consenso con respecto al carcinoma in situ? Que los márgenes de 2 milímetros son aquellos que están asociados a menores recidivas locales. Si yo saco más de 2 milímetros, no voy a aportarle más beneficio. No es que va a recidivar menos porque tengo un margen de 2 o de 3 centímetros. Con 2 milímetros es suficiente. Y si es menor a 2 milímetros, por lo menos es un margen considerado insuficiente. Esto, como siempre, posterior a cirugía conservadora más radioterapia. El margen positivo está sí o sí asociado con un incremento de la recidiva local, y este incremento no es anulado por la radioterapia. Esto es muy importante porque si tengo un margen insuficiente o positivo, no sirve hacerle más radioterapia. Tengo que saber que la probabilidad de recidiva local de ese tumor es mayor. Puede que no recidive o que sí lo haga, esto no va a ser absoluto, pero el riesgo relativo está asociado con el margen positivo o insuficiente. ¿Qué pasa con la microinvasión? Si tengo un carcinoma in situ con microinvasión, no modifica la recomendación realizada para el carcinoma in situ, es decir, de los 2 milímetros. ¿Y qué pasa con el carcinoma invasor asociado a carcinoma in situ? En realidad, en este caso, no se modifica la recomendación del carcinoma invasor, que es que el tumor no toque la tinta. ¿Pero qué pasó? Cuando el consenso en el 2016, el consenso de sociedades, saca este punto de corte de los 2 milímetros, ellos tuvieron un aumento, no sé si indiscriminado, pero por lo menos significativo, de retumorectomías para ampliación de márgenes en este tipo de pacientes. Entonces, se publicó, no sé si una enmienda, pero una consideración en cuanto a que uno debería utilizar el juicio clínico para decidir si márgenes menores a 2 milímetros requieren una rexéresis. ¿Por qué? Sobre todo, ¿qué considerar? Si hay calcificaciones residuales, qué extensión tenía ese margen, cuál era el margen que estaba afectado, si el anterior o el posterior, porque sabemos que estos generalmente, no se amplían, el impacto cosmético de la rexéresis, la expectativa de la vida de esa paciente y sobre todo el número de ampliaciones que estábamos considerando. Así que, si bien en su momento fue categórico este punto de corte, siempre tenemos que considerar que quizás hay pacientes por lo menos en las que tengamos que discutir puntualmente si volver a operarlas o no. Me voy a meter en este tema que la verdad es que no sabía si tomar, si considerar, sobre todo porque, bueno, lo voy a hacer con mucho respeto porque muchos de los que están aquí presentes son imagenólogos, y siempre hay una discusión con respecto a si debemos realizar una resonancia magnética o no previa a una cirugía de carcinoma in situ. ¿Cuál es la disyuntiva? Bueno, sabemos que sí, es cierto, la resonancia es el mejor método para detectar la extensión de la enfermedad, versus los trabajos que establecen o que posicionan a la resonancia magnética como un causal de biopsias innecesarias y un aumento en el número de mastectomías. Ustedes consideren que hay aproximadamente un 16% de pacientes que van a cambiar su conducta en relación al informe de una resonancia magnética nuclear, es decir, aumento del número de mastectomías. Eso es real. Nosotros, en ese sentido, como mastólogos y particularmente como grupo,
nos tenemos que posicionar. Entonces, los trabajos, por lo menos, que publicados, tanto del Memorial, que fue publicado en el 2014, como el metaanálisis de Husami, que fue publicado en el 2015, en realidad estos trabajos no mostraron un beneficio, ya sea en cuanto a la posibilidad de tener márgenes positivos o en cuanto a disminuir el número de reoperaciones cuando los pacientes se hacían previamente una resonancia magnética. Por eso, en lo personal y como grupo, no la utilizamos en forma sistemática. No ha mejorado la evolución o el contexto del tratamiento quirúrgico en pacientes con DIS. No obstante, como digo siempre, nobleza obliga, y esto es una recopilación que se publicó ahora en Radiology de este año, hay algunos trabajos, quizás de menor número de pacientes, donde para ellos o para ese grupo es efectiva la realización de una resonancia magnética antes de una cirugía por in situ. Hoy discutíamos en las preguntas iniciales cuál es el valor de la exploración axilar en el carcinoma in situ. De por sí sabemos que vaciamiento axilar no debe hacerse porque, por definición, el carcinoma in situ no atraviesa la membrana basal, entonces no tiene posibilidad de extensión a la axila. Así que, por sobre todas las cosas, ese contexto. ¿Debemos hacer un ganglio centinela? Bueno, ya en el consenso de la SAM, que esto es más bien antiguo, pero ha sido publicado en otros artículos, cuando uno piensa hacer un ganglio centinela en un in situ ante la posibilidad de la microinvasión. Y esto sobre todo se ve en lesiones extensas, en lesiones palpables o en lesiones tipo masa. O en lesiones que vayan a mastectomía. El porcentaje de macrometástasis es variable, es de un 2.4 a un 1.4%. ¿Y qué es lo que pasa? Este trabajo me pareció interesante porque es un trabajo del Instituto Europeo de Oncología que analizó qué pasaba con aquellos pacientes con ganglio centinela positivo, con microinvasión confirmada, en los cuales ellos randomizaron o separaron para hacer un grupo vaciamiento y para hacerlos a otro grupo no. Fíjense, tuvieron 257 pacientes con DIS más microinvasión, de ellos, a todos le hicieron centinela, el gran porcentaje fue negativo, 31%, 31 ganglios centinelas positivos. Sobre todo la positividad, como en otros trabajos, está en base a células tumorales aisladas y a micrometástasis. Hoy quizás esto no nos implica ninguna duda, con una micrometástasis no vamos a hacer un vaciamiento axilar, y quizás la duda es cuando tenemos un ganglio centinela con macrometástasis. Bueno, en este grupo de pacientes ellos hicieron, a 16 sí le realizaron VAC y a 15 no le realizaron VAC, y solamente un solo paciente de este grupo que no hizo vaciamiento axilar tuvo una recurrencia regional. Perdón que... Entonces, la conclusión de este trabajo es que pueden obviar el vaciamiento axilar en una paciente con DIS, incluso con ganglio centinela positivo. De por sí, cuando nosotros tuvimos posibilidad de consultarlo con gente del instituto, el doctor Intra, cuando estuvo aquí en la Argentina, ellos no realizan vaciamiento axilar, incluso con ganglio centinela positivo en carcinoma in situ. Radioterapia en DIS. Bueno, este tema lo hemos discutido muchísimas veces, creo que esta diapositiva la han visto varias veces. Fíjense, los primeros trabajos que se presentan acá son los que evalúan o randomizan sí o no radioterapia, y está el famoso metaanálisis con más de 3.700 pacientes que juntó un poco los datos de los trabajos anteriores. Sabemos que el agregado de radioterapia disminuye la recidiva local aproximadamente en el 50%, sin un impacto evidente en la sobrevida
global. Después podemos discutir este dato, pero específicamente el mayor foco es la disminución del riesgo de recidiva local. No obstante, ya durante varios años ha habido intentos de encontrar un subgrupo de pacientes en el cual, bueno, uno piensa que no se van a beneficiar con la radioterapia, que de por sí por sus características anatomopatológicas no necesitan el agregado de radioterapia, y entonces fue como se plantearon o se organizaron estos 3 trials. El de Dana-Farber, que es un trabajo de una institución, el ECOG, y el de la Sociedad de Radioterapia. El ECOG es el estudio europeo, es muy interesante porque en base a este trabajo, a este estudio, se validaron después las plataformas genómicas. ¿Y qué incluía este estudio? Este estudio incluía pacientes de bajo grado o intermedio, con un tamaño menor a 25 milímetros, márgenes de 3 milímetros, o pacientes con in situ de alto grado menores al centímetro. Fíjense, el grupo que no recibió radioterapia tuvo un aumento casi del doble de recidivas locales a 12 años. Y la conclusión, incluso de este trabajo, es que por lo menos con estos criterios de inclusión hay un riesgo sustancial y continuo de recurrencias locales con cirugía sola sin radioterapia. Entonces, por lo menos estos trabajos han fallado en demostrar categóricamente que haya un grupo de pacientes a los cuales podamos obviarles la radioterapia. Por lo menos, como dije antes, con estos criterios de inclusión. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué es lo que se discute hoy en radioterapia? Esta es una charla de actualización, así que esto es el último trabajo de radioterapia publicada en Lancet de ahora del 2020, porque ¿cuál es el punto de discusión? Primero, si realizar o no BUS. Ustedes saben que la posición del BUS siempre ha sido controvertida, por lo menos en el in situ, sí ha sido benéfica en pacientes jóvenes con carcinoma infiltrante, y sobre todo el hipofraccionamiento. Hoy la tendencia mundial es a realizar hipofraccionamiento en todos los carcinomas infiltrantes, sin embargo, con muy buenos resultados, sin embargo no había un trabajo específicamente de carcinoma in situ. Bueno, el BIC307 es el que está, digamos, llevándose a cabo adelante. Todavía no hay resultados, solamente los resultados de calidad de vida. Pero, como decimos siempre, vamos a tener que esperar algunos años para evaluar si es benéfico o no el BUS y si es efectivo o no el hipofraccionamiento en pacientes con carcinoma in situ. Como decíamos hasta ahora, debido a que las características clínicas y patológicas han fallado en identificar un grupo de bajo riesgo para la recidiva local que no se beneficie con la radioterapia, es que aparecieron en el contexto, o ya hace unos años, la utilización de plataformas genómicas. Dentro de ellas, la más conocida y aplicada es el Oncotype. El Oncotype para in situ utiliza 12 genes, estima la posibilidad de recurrencia local a 10 años en pacientes sin radioterapia. Como les decía hace un ratito, fue validado en el estudio ECOG, es decir, en el estudio europeo, y luego de eso fue aplicado en un estudio de cohorte de pacientes de Ontario, Canadá. Son los 2 únicos trials donde han aplicado con una población lo suficientemente representativa la firma genómica en pacientes con in situ. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, lo que pasó es que la firma genómica no pudo ayudar mucho a diferenciar dentro, por ejemplo, del grupo de bajo riesgo, qué pasaba con las pacientes que recibían radioterapia o no. Fíjense que el rango de recidivas local es muy similar en las pacientes de bajo riesgo reciban o no radioterapia. Y por otro lado, en las pacientes que caían en el grupo de riesgo intermedio o riesgo alto, también fíjense que son muy similares en estos 2 subgrupos. Fueron bastante criticadas. Hay un artículo del 2017 que analiza específicamente
Perdón que me dice que mi conexión es inestable, no sé si me siguen escuchando. Hay Te críticas escuchamos a... perfecto, Diana, ¿eh? Ay, gracias, perdón porque no sé si se me corta por eso. Bueno, como les contaba, este artículo del 2017 hace un poco a las críticas de la utilización del Oncotype en el in situ, y lo que dice justamente era eso: ninguno de los estudios pudo demostrar diferencias entre la evolución del grupo de riesgo alto e intermedio. Hubo sesgos en el análisis de por sí, porque solo el 50% de la población fue testeada, el intervalo de confianza era extremadamente amplio, entonces había sesgos en cuanto al análisis de este trial. El seguimiento fue solo a 10 años, y esto es una crítica en todos los trabajos de in situ. Hay que esperar más de 10 años, porque sobre todo los de bajo grado van a recidivar en tiempos posteriores. Los datos de tratamiento adyuvante y márgenes eran incompletos, la recolección de datos abarcó un periodo muy amplio, y sobre todo lo que planteábamos el otro día cuando una de las participantes nos preguntó por los modelos de plataformas genómicas en el in situ. Los modelos económicos no encontraron una circunstancia en la cual la plataforma genómica pueda ser costo efectiva. Entonces, esta es la principal limitante. Para un poco mejorar esta crítica, un año después, en el 2018, el grupo de Rakovich trata de, a la información aplicada por las plataformas genómicas, agregarle los datos clínicos patológicos, para ver si podíamos desmenuzar y encontrar ese grupo que sí se beneficia con la aplicación del Oncotype en in situ. Y fíjense, un poco lo que muestra acá es esto, que si consideramos el grupo de bajo riesgo, si consideramos específicamente pacientes con tumores menores a 1 centímetro, posmenopáusicas mayores de 50 años, quizás este grupo sería, con una identificación de bajo riesgo por Oncotype, sería el que se beneficiaría en no realizar radioterapia. A ver, es un poco como buscar exactamente algo que clínicamente uno puede presuponer, pero bueno, se trató de mejorar esa información. No obstante, y digamos, para sorpresa de todos, hay muchos trials. Por lo menos este es un score más, el Decision Score, que es un test desarrollado en pacientes con DIS, que utiliza 7 genes diferentes al Oncotype, más 4 factores clínico-patológicos, destinados a identificar el grupo de pacientes que pueda beneficiarse de no radioterapia. Y trials ongoing, hay 3 más que tratan de acompañar o de juntar la información molecular para intentar o detectar ese grupo de pacientes de no radioterapia. Así que, aunque el Oncotype como plataforma genómica no ha dado resultados, por lo menos promisorios en cuanto a la utilización clínica, quiero que sepan que realmente se sigue investigando, y posiblemente de estos trabajos tengamos información en los años próximos. Dice hormonoterapia, bueno, no me voy a detener mucho, ustedes ya saben que el NSVP 24 mostró el beneficio del agregado de tamoxifeno en DIS con receptores positivos, no si tienen receptores negativos, con el aumento, digamos, o el beneficio del disminución del riesgo relativo, con un riesgo absoluto, digamos, con un beneficio bajo. Sin impacto, igual que la radioterapia, en la mortalidad. A esto en el 2015 se le agrega los resultados del B35, en el cual uno puede optar también por el anastrozol, sobre todo en pacientes menores de 60 años y mayores de 50, porque deben ser posmenopáusicas, eso siempre para utilizar anastrozol. Y este fue un trabajo que me parece interesante, fue presentado en San Antonio el 2018, donde es un trabajo de Andrea De Sensi, de los italianos, donde plantean, en realidad, utilizar tamoxifeno, pero durante 3 años con dosis menores, a 5 miligramos día. Y ellos encontraron
que era tan efectivo como el tamoxifeno durante 5 años a 20 miligramos día. Esta reducción en la dosis y en el tiempo era tan efectiva para disminuir las recidivas locales. Y sobre todo, disminuyendo los efectos adversos que tenían mucho más con las dosis habituales. Entonces, la conclusión fue que 3 años de tamoxifeno a 5 miligramos día provocaba un 52% en la reducción subsiguiente de neoplasia intraepitelial. Dice que como los 5 miligramos no hay formas farmacológicas, digamos, a la venta, se puede utilizar 10 miligramos en días alternativos. Y sí me llamó la atención de este trabajo, fíjense la adherencia. Ellos tienen alrededor de un 60%, tanto en el grupo de placebo como en el grupo de tamoxifeno. Nosotros en general creo que tenemos una adherencia mucho mayor de las pacientes con in situ con tamoxifeno. En nuestra revisión, este es un trabajo que hizo la doctora D'Angelo hace un par de años, nuestra adherencia fue del 82%, pero es muy variable en relación a los países. Fíjense, esta revisión es de ahora, de principios de este año, de los franceses. Ellos menos del 1% reciben hormonoterapia en forma sistemática. Así que como vemos, el tamoxifeno, que para nosotros, por ejemplo, puede ser una verdad indiscutida, dárselo a los pacientes con receptores positivos, en otros grupos de análisis puede que no sea así. ¿Qué pasa con el sobrediagnóstico y este tema, esta necesidad que tenemos actual de escalar o intentar encontrar pacientes a los cuales no tengamos que hacerle todo el tratamiento, por lo menos como los tenemos hasta ahora? Como yo dije al principio, sin tratamiento en grupos seleccionados de pacientes, el 53% va a progresar a un carcinoma invasor. Entonces, todo el foco de atención va a estar dada en este subgrupo de pacientes. No obstante, la pregunta es qué pasa con los que no progresan, es decir, el 50% restante, y sin embargo son tratados de igual manera. Entonces, aquí es que entren en duda o en discusión este tema del sobrediagnóstico, que se define como una condición que, por supuesto, de no haber sido hallada, no hubiera causado síntomas o daños en las pacientes a lo largo de su vida. El problema, como siempre digo, no es el sobrediagnóstico, sino el sobretratamiento. Este tema del sobrediagnóstico, y realmente ustedes esto lo han escuchado también, partió en especial a partir de este trabajo del 2015 que presenta Naro, donde analiza la mortalidad del carcinoma in situ. Y fíjense qué es lo que encuentra. Encuentra que el carcinoma in situ tiene una mortalidad muy baja, del 3.3% a 20 años. Y dice, la recidiva invasora sí aumenta el riesgo de muerte en 18 veces, pero tanto la hormonoterapia como la radioterapia disminuyen la recidiva local sin impacto en la mortalidad. ¿Esto por qué puede ser así? Porque muchas veces evaluar la eficacia de terapéuticas en una enfermedad de tan baja mortalidad puede ser difícil. Entonces, a partir de esto es que, bueno, gran parte de los grupos dicen, bueno, estamos haciendo radioterapia, cirugía, radioterapia, hormonoterapia en una enfermedad que tiene solamente un 3.3% de mortalidad. Eso es un sobretratamiento. Esa fue la lectura inicial que tuvo este trabajo. No obstante, Naro mismo, el mismo grupo de autores, dice unos años después, saca este artículo donde dice, en realidad no fue lo que nosotros quisimos decir. Nosotros quisimos decir que un 3.3% de mortalidad de una enfermedad justifica su tratamiento, porque un carcinoma invasor en estadio inicial tiene un 5% como mucho de mortalidad y a nadie se le ocurre no tratarlo. Entonces, al contrario, el carcinoma in situ tiene que ser tratado. La mitad de las muertes de este grupo ocurre sin recidiva invasora, es decir, el carcinoma in situ no necesita la recidiva invasora para provocar finalmente el evento de muerte. Un carcinoma in situ, la paciente puede fallecer sin recidivar.
El DIS, por lo tanto, la conclusión, es un cáncer y no solamente una lesión precursora, por lo tanto tiene que ser tratado como tal. No obstante, si bien los autores trataron digamos, de echar luz sobre esta revisión, ya había, por lo menos se había iniciado, o la visión de estos famosos protocolos de vigilancia activa. Es decir, protocolos que plantean si es una enfermedad que no va a progresar y que de por sí tiene muy poca mortalidad, bueno, ¿qué pasa si busco un grupo seleccionado de pacientes y simplemente lo observo? No lo trato, no lo opero. Estos protocolos, como pongo acá, intentan identificar un subgrupo de pacientes que no se beneficien con el tratamiento convencional. Entonces, el año pasado se me pidió que hiciera un análisis de estos trials y lo que voy a presentarles son simplemente el detalle de los mismos, pero sobre todo ¿para qué? Para que cuando ustedes en breve escuchen las conclusiones de estos trabajos, sepan exactamente qué es lo que se estaba analizando en cada uno de ellos. Y como verán, van a ver que tienen sus bemoles. Este es el primero, este es el LOR, es el trabajo de los Países Bajos. Es un trabajo randomizado, multicéntrico, de no inferioridad, que trata de establecer la seguridad de la vigilancia activa en DIS de bajo grado versus tratamiento convencional. E incluye pacientes mayores de 45 años, DIS puro de bajo grado, solo micro, diagnosticados por biopsia por vacío. Como ven acá, esto es los criterios, el esquema del trabajo y los criterios de inclusión. Se necesitan que sean biopsias por vacío con más de 6 muestras con aguja de 9 gauge o más de 12 muestras por vacío con aguja de 10 o 12 gauge. Es decir, deben ser muestras por lo menos importantes. No puede haber duda con respecto al bajo grado, pero, cuidado con esto, no incluye revisión central pre-randomización. Esto es así. En muchos trabajos de in situ, la revisión central significa que se envíen las muestras a un grupo de expertos patólogos que digan, esto realmente es un in situ de bajo grado y esto es una hiperplasia ductal atípica. ¿Saben por qué es importante? Porque la hiperplasia ductal atípica yo de base no la hubiera tratado con cirugía o por lo menos con hormonoterapia y radioterapia. Entonces, se trata de evaluar eso. No incluye, dice que es imposible hacer una revisión central, pero por lo menos dice que los patólogos sean expertos y no tengan dudas con respecto a su diagnóstico. Y miren esto, se necesita realizar biopsias adicionales en áreas de microcalcificaciones mayores a 4 centímetros. Y si el área de microcalcificaciones es multicéntrica, se tiene que tomar por lo menos 2 zonas. Como vemos, repito, las biopsias son bien representativas. Entonces, puede suceder también que gran parte de estos pacientes, la lesión inicial, sea en realidad resecada con el método de biopsia. Es una posibilidad. Pero bueno, el LORIS es el segundo trabajo, es el del Reino Unido, tiene criterios de inclusión muy similar también, solo que incluye DIS de bajo grado o intermedio. ¿Qué pasó con este trabajo al poco tiempo que fue presentado para analizar estos pacientes sin cirugía? El grupo de la doctora Mónica Morro y el grupo de la doctora Pineski del Memorial dice, bueno, a ver, ¿qué nos pasó a nosotros con las pacientes que operamos y que hubieran ingresado al LORIS, es decir, para observación? Fíjense, el 20% de estas pacientes que de haber estado en el Reino Unido hubieran entrado en observación, el 20% de ellas tenían un carcinoma invasor oculto en el informe final. El 78% de estos era un carcinoma mayor a 1 milímetro, fíjense, el 31% eran carcinomas invasores mayores a 5 milímetros, es decir, que ya hubieran necesitado tratamiento, y hasta un 5% tenía ganglios positivos. El 21% era de alto grado, 3% de tumores de ellos eran triple negativos y 9% eran ER positivos. Y fíjense,
no, casi la totalidad recibió radioterapia, hormonoterapia. En 33% de estos tumores se necesitó un oncotype para definir su conducta y casi un 20% necesitó quimioterapia. Es decir, no solo tengamos cuidado con los criterios de inclusión, porque vamos a estar dejando un 20% de carcinoma invasor no detectado, sino que pueden incluso necesitar tratamientos como quimioterapia y hormonoterapia agregada. Y fíjense, al año siguiente ellos no solo analizan la cantidad o el porcentaje de carcinoma invasor no diagnosticado, sino que ven qué le pasó en el tiempo a ese grupo de pacientes que habían sido operados y tratados en forma convencional. Y fíjense, 12% de recidiva local a 10 años. Es decir, dicen, cuidado, porque si los observo, no solo estoy dejando un porcentaje de carcinoma invasor, sino que si pienso que, como dijimos al principio, los márgenes positivos son un factor muy importante en la recidiva local, por lo menos voy a tener un rango de recidiva local mayor al 12%, porque estos habían sido tratados en forma completa con cirugía, radioterapia y un 20% con hormonoterapia. En LORIS, la conclusión de este trabajo es que justamente, dado el rango clínicamente relevante de upgrade y la heterogeneidad de los carcinomas invasores diagnosticados, la cirugía está justificada hasta que pueda identificarse una población de menor riesgo. Y el COMET es el último trial, en realidad es un estudio fase 3 randomizado a 5 años. Vuelvo a decir lo mismo, a 5 años no sirve ver nada más allá que la calidad de vida, porque los carcinomas pueden, sobre todo de bajo grado, pueden recidivar incluso 10 años después. Pero está planteado a 5 años, es para que ustedes vean sus criterios. Y los criterios son estos, pero no se los voy a leer todos, no se preocupen, es solamente, fíjense, criterio de inclusión, nuevo DIS sin carcinoma invasor, perfecto. El DIS puede ser unilateral, bilateral, unifocal o multifocal. A ver, acepta pacientes con tumorectomía con margen positivo para DIS. Si ya lo operé, ese paciente no entra en un protocolo de no cirugía. Es un paciente que ya fue operado simplemente con margen positivo, sin tener la certeza de que haya enfermedad residual en la mama. Pero bueno, por supuesto, no historia previa de carcinoma DIS invasor. Pacientes de 40 años o mayores. Ustedes fíjense, yo no sé si una paciente de 40 años con un tumor multifocal bilateral la dejo en observación. Pero bueno, ellos así lo incluyen. Hiperplasia ductal atípica sospechosa para DIS. Si es una hiperplasia ductal atípica, es una hiperplasia ductal atípica. No es un DIS que no voy a operar. DIS grado 1 o grado 2, amplio también el concepto, ausencia de invasión, diagnosticados por cualquier método diagnóstico, solo con receptores positivos. ¿Por qué? Porque este trabajo incluye la hormonoterapia. Entonces, en realidad, no es un protocolo de observación versus tratamiento convencional, es un protocolo de observación versus diagnóstico y hormonoterapia. No es un no tratamiento, sino un subtratamiento. Y por supuesto, un acuerdo de 2 patólogos sin revisión central. También con 2 áreas de biopsia si el área es mayor a 4 centímetros. Como les decía, esto está planteado también en una revisión del tema, es muy, muy factible que en pocos años tengamos un metaanálisis, por lo menos de estos 3 trials. Como ven, los criterios de inclusión no son compartidos, son a veces muy diferentes, con lo cual veremos si en este metaanálisis la conclusión no linda, como dice el doctor alemán, en mezclar peras con manzanas. Pero bueno, creo que es importante cuando ustedes lo lean y tengamos este resultado, sepan qué fue lo que se evaluó y se comparó en cada uno de estos trials. ¿Podemos entonces hoy la pregunta dejar de operar un carcinoma in situ? Bueno,
La verdad es que no existe hasta el momento evidencia que justifique el no tratamiento de pacientes con DIS, incluso con factores de buen pronóstico. Debido a que la progresión del DIS de bajo grado es lenta, se deben esperar 10 años para evaluar los resultados y trasladarlo a la aplicación clínica. No obstante, y en esto, como lo tendría que remarcar con cada uno de los temas que hemos tocado, se puede considerar el análisis de casos individuales. Lo que no podemos hoy es decir sistemáticamente todos los carcinomas in situ de tales características pueden no ser operados, pero estoy seguro que quizás cada uno de nosotros puede tener un caso individual que por extensión, edad de la paciente o comorbilidades, uno elija simplemente evaluarlo o seguirlo a lo largo del tiempo. Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Excelente, excelente tu presentación. La verdad que presentaste muchos datos muy interesantes, muy actualizado. Por favor, ya tengo algunas preguntas. Ustedes vayan pensando algunas preguntas. Pero bueno, Diana claramente recién nos habló, bueno, ante el carcinoma in situ, que hay que tener mucho respeto, ¿no es cierto? Y tratarlo correctamente, ni más ni menos. Tratarlo en forma insuficiente o tratarlo correctamente implica que esta paciente puede tener una alta chance de curación, mientras que tratarlo incorrectamente le damos chance a una recidiva local que puede ser invasora y que el pronóstico entonces ya es variable. Diana, a ver, la doctora Adriana Benesperi hace un comentario respecto de la resonancia magnética. Dice que se detectan bien los de alto grado, ¿no es cierto? En resonancia magnética se pueden servir para las lesiones de alto grado, y permite así de esa manera detectar multifocalidad y evitar dejar focos sin tratamiento de la resección. Y que esos focos, el 50% puede ser invasor. ¿Comentario? No, comentario con respecto a esto. A ver, yo por eso me metí en el tema, no me quería meter con el tema de resonancia, voy a ser clara, pero porque la discusión con respecto a la resonancia creo que sigue hasta hoy en día y no se ha tomado una conducta unánime al respecto. Entonces, por eso expliqué que nosotros como grupo, o particularmente yo en lo personal, no se lo pido a todos los in situ. Cuando pido una resonancia, bueno, cuando tengo un área de microcalcificaciones múltiples y quiero realmente definir la conducta, cuando hay una falta de correlación entre lo que estoy tocando y lo que estoy viendo en las imágenes, creo que sí lo tengo como a mano, como herramienta. Pero sí, es cierto lo que dice, sobre todo va a ser de especial interés o de utilidad en los pacientes con carcinoma in situ de alto grado. Sí. Diana, Martín Audi pregunta, ¿qué conducta toma con respecto a la radioterapia en pacientes con carcinoma ductal in situ que requiere mastectomía cuyo ganglio centinela dio positivo, tanto si hay receptores hormonales positivos como negativos? No, a ver, si de por sí hemos tenido, no recuerdo, por lo menos en los últimos años, tener un ganglio centinela positivo en una paciente que haya ido a mastectomía por DIS. No, el trabajo, por lo menos de los italianos, ellos no irradiaron, simplemente no hicieron el vaciamiento axilar y no completaron con radioterapia de colgajos o de axila. Creo que la posibilidad, de por sí, la posibilidad de un ganglio centinela positivo es muy baja, y con un ganglio centinela positivo la posibilidad de enfermedad en axila es aún más baja como para justificar agregarle radioterapia. Así que la verdad es que no se nos dio la situación, pero diría simplemente nada. Distinto sería el caso, Diana, que le hiciste a una paciente una mastectomía por un carcinoma in situ y después te informan que encontraron un carcinoma invasor y que el ganglio centinela te vino positivo, ¿no es cierto? O sea, exacto. Ganglio positivo en la axila es sinónimo de un carcinoma invasor, no de un carcinoma in situ, y después habrá que interpretar el tratamiento posterior en base al tamaño del carcinoma de invasor y el número del de ganglios carcinoma invasor en la axila, ¿no? Diana, sí.
hablaste de los márgenes, dijiste que en Sí, carcinoma in situ el ideal son 2 milímetros, ¿no es 2 cierto? milímetros. Pero, ¿qué pasa con esas pacientes que operás y te dicen que el margen no está en contacto, pero está por debajo del milímetro? ¿Te asusta, te preocupa? ¿Qué hacemos? Mm, A ver, no, ese es un poco lo que planteaba, que el margen menor de 2 milímetros no es obligatoriedad de ir a reoperar a la paciente, porque si no, es cierto, todos saldríamos a reoperar y es cierto una cosa, los consensos cuando dan una pauta de mínima, es decir, a lo que uno tiene que intentar o que trabajar para tener. En eso es claro el consenso. Y justamente el consenso mismo abre la posibilidad y dicen, evalúen caso por caso primero. No es lo mismo que yo tenga un sector focal menor al milímetro que tenga todo un margen de 5 centímetros con margen positivo por in situ. No es lo mismo una paciente de 40 años que una paciente de 75 o 78 años. No es lo mismo un grupito de microcalcificaciones que le hago la mamografía salieron en su totalidad con una cercanía focal de 1 milímetro que una lesión de 4 centímetros con duda con respecto a la enfermedad residual. Creo que a eso se focaliza. Cuando uno tiene el milímetro no debe ser analizado solamente por el milímetro, debe ser analizado en el contexto de esa paciente y considerar esto, enfermedad residual, extensión del margen comprometido, posibilidad o no de rebiopsia y expectativa de vida de la paciente también, porque si decimos la recidiva local puede suceder en un contexto de 10 años o posterior, bueno, también ver la edad de esa paciente. Clarísimo, Diana, clarísimo. Rodolfo Schiaffino de Santa Fe nos pregunta en qué casos no se hace boost en carcinoma in situ. Y ya de paso te digo, en nosotros, si querés comentar, ¿cómo facilitamos a los radioterapeutas la localización del boost? Bueno, a ver, hasta el momento, la verdad es que yo siempre digo que al in situ le llega todo el carcinoma infiltrante, ¿no? Nosotros utilizamos BUS porque no ha habido, perdón, un trial que sí es el que está ahora analizándose, el B037, que analiza específicamente boost e hipofraccionamiento, pero el BUS ha sido siempre dudoso con respecto a la aplicación en el in situ, incluso en algunos casos de carcinoma invasor. Nosotros lo realizamos, nos parece que ayuda al control local y que no aporta un efecto adverso importante, y sí tratamos de que ese BUS sea lo más localizado posible, por lo cual siempre ponemos clips en la zona que operamos. Eso realmente focaliza y mejora la orientación del bus específico en esa zona. Pero sí lo utiliza. Perfecto, perfecto. Gustavo Misler, tenés abierto, abrite vos el micrófono y hacé la pregunta. Vos levantaste la mano. ¿Estás por ahí, Gustavo? Sí, estoy acá, no estoy como buena señal de internet. ¿Cómo estás? No, me quedaba la Hola, duda, ¿cómo te pero va? ¿cómo estás, Diana? Pero me parece que algo ya me contestó Nacho. Yo me preguntaba, vos decías que en el caso de in situ, aunque sea extenso o vaya mastectomía, si el centinela es negativo, igual no hacían nada. Entonces mi pregunta era, ¿para qué lo estaban sacando si igual no hacían nada? Y quizás un poco va por lo que dijo Nacho recién, por si después termina siendo un invasor, por eso es la idea, porque si la verdad que no le habías nada, ¿para qué lo estás tocando? Sí, a ver, sobre todo, vos pensás que gran parte de los trabajos con Centinela y las pautas con Centinela no se han modificado en el in situ en los últimos años. Se hace sobre todo por la posibilidad del hallazgo posterior de microinvasión o de un carcinoma invasor. Los trabajos que hay hasta el momento son de no vaciamiento, pero posterior a sacar el ganglio centinela, no a no analizar esa axila. Es decir, esa mínima enfermedad fue sacada con el centinela y después, lo observan. Pero
hay que considerar que esto es un trabajo solamente presentado por los italianos, no es sistemático y no es, digamos, la conducta extensiva. Pero si en el hallazgo de una mastectomía hay carcinoma invasor, sí o sí hay que hacer gangliocentinela y tomar conducta con respecto a eso. No Perfecto, gracias Diana. Sí, Marcelo Puiglome de Bariloche, podés abrir tu micrófono y hacer la pregunta que quieras, Marcelo. Sí. Dale, buenas tardes Nacho, buenas tardes Diana, para tu exposición, Diana. La pregunta es la siguiente, entramos de nuevo en resonancia magnética, en carcinoma ductal in situ. Vos dijiste, Diana, hace unos minutos que en una paciente con un carcinoma ductal in situ multicéntrico, a lo mejor le harías la resonancia magnética para corroborar que los focos sean sospechosos. Pero mi pregunta es la siguiente, suponete que haces la resonancia magnética, tenés un carcinoma multicéntrico por múltiples microcalcificaciones diseminadas en la mama en distintos lugares, y la resonancia magnética no te dice nada. ¿Dirías que esos focos no son? No, me parece que probablemente la resonancia magnética tampoco tendría lugar en eso, porque de todas maneras tu conducta sería por la multicentricidad mamográfica. Marcelo, para decidir una mastectomía en una lesión multicéntrica de por sí, tengo que tener biopsia de los dos grupos de microcalcificaciones más extensos, es decir, que me vayan a cambiar la conducta. No, son pocos los casos, a ver, estoy pensando específicamente si la resonancia, no tomo una conducta o una mastectomía por el solo hallazgo de la resonancia magnética. Por eso es que no la pedimos en forma sistemática, es decir, uno analiza la conducta en base a las microcalcificaciones que ve con mamografía. No obstante, nobleza obliga, a veces nos encontramos en el posoperatorio con lesiones mucho más extensas de lo que planteábamos. Entonces uno dice, uy, en este caso hubiera sido útil hacerle una resonancia magnética. Pero bueno, no la pedimos en forma sistemática. Si tenemos que hacer una mastectomía, lo hacemos en base a la biopsia de los grupos más distanciados de microcalcificaciones con confirmación histológica, si no, no. Perfecto, Bien, perfecto, clarísimo. Tengo un pedacito más. Suponete que la lesión que vos tenés es multifocal, sí, con focos cercanos, en donde la exéresis conservadora de esa lesión permite, porque hay una relación entre volumen mamario y volumen a extirpar que lo permite, a pesar de que es una lesión multifocal, ¿harías solo la exéresis de la lesión? Sí. A ver, hoy el concepto específicamente multifocal o multicéntrico, yo creo que está basado sobre todo en la posibilidad, en esta relación volumen mamario-volumen tumoral. Si yo tengo un área, quizás, no sé, de 4 centímetros, que puedo considerar extensa, si tengo una mama muy grande y me permite hacer una cirugía conservadora, lo voy a hacer. La sola extensión numérica no es un criterio para indicar una mastectomía. Ahora, esa misma lesión de 4 centímetros en una mama muy pequeña me puede implicar la necesidad de una mastectomía. Entonces, no, yo creo que si uno tiene este concepto clínico y puede hacer una exéresis completa de la lesión, sí, lo hago. Sí, siempre, bueno, perdón, una cosa que Marcelo, nos pasa muchas veces que uno hace un intento de cirugía conservadora y sabe que la lesión, a ver, es un poquito extensa o incumbe un cuadrante importante. Entonces, particularmente yo lo que hago es lo siguiente, siempre intento hacer una conservación y le explico a la paciente que es un intento, que podemos encontrarnos con márgenes ampliamente positivos, que después tengamos que ir a una mastectomía. Y sobre todo, ¿qué es lo que hago? Ingreso por una incisión que me permita después hacer una mastectomía sin complicación. Bien, bueno, recién Diana, entonces también le contestaste al doctor Eduardo Cosari, porque te estaba haciendo una pregunta similar. Edu, hola, Edu. Cuando hablamos de la radioterapia y del boost, yo te hice pie para que digas algo que se ve que
se te traspapeló, pero acá el doctor Máximo Barros Maco, sí. está haciendo está énfasis en eso. Maco, si estás ahí, ¿querés hacer comentario de lo que estás diciendo, la importancia? ¿Estás por ahí, Maco? Sí, acá estoy. Buen día. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, Diana. Gracias por tu presentación. El doctor Barros es especialista en terapia radiante y trabaja con nosotros en Hospital Austral. Maco. Nada, en verdad, sumar a lo que está comentando la doctora, que para nosotros es muy útil la colocación de los clips. Ya lo hemos visto que nos permite adecuar muy bien el tamaño del boost, que a veces con las consecuencias de la cirugía a nosotros nos cuesta definirlo, y también nos permite habitualmente disminuir ese tamaño. Así que creo que, y aparte otra cosa no menor, es que nos permite planificarlo en la tomografía inicialmente, o sea, con la planificación 3D también. No es la vieja marcación del equipo con la cicatriz, que no siempre tiene relación, sino que va directamente al lecho quirúrgico. Y si me permitís, Nacho, una cuestión más, es que tal vez en este contexto actual, el boost, me refiero a la pandemia, ¿no? Estamos tratando de evitarlo en las pacientes que podemos, porque son hoy 4 días más que le sacamos al tratamiento, y en una paciente tal vez mayor de 60 años, con un ductal in situ de bajo grado o eventualmente intermedio, tratamos de evitarlo. Y en 15 días, 16 días podemos finalizar el tratamiento adyuvante. Gracias, Maco. Muchas gracias, doctor Barros. Diana, hay muchas preguntas que están haciendo. Ahora paso al doctor Adriana Benesperi y Javier Burruchaga, levantaron la mano. Pero antes, acá en el chat están preguntando las indicaciones del ganglio centinela. Si nosotros, por el solo hecho de que nos informen un alto grado en un carcinoma in situ, ¿vos crees que es indicación de centinela? No. Está bien que lo pregunten porque en algunos trabajos habían incluido el grado del in situ y la verdad es que el consenso de la SAM no lo puso como exclusivo para indicar ganglio centinela. Sí, lesiones que sean extensas, que vayan a mastectomía o que sean palpables. Estos 3 son los criterios para indicarle ganglio centinela. No obstante, perfecto. Por supuesto, lo que vuelvo a decir, la positividad de ganglio centinela en un in situ son muy bajas, son bajas. Sobre todo en pacientes, o sea, sí, los trabajos que muestran 12% son porque incluyen células tumorales aisladas, etc. Sino con micro y con micro menos, y con macro muy pocas. Bien, Adriana Benesperi, por favor, si querés podés abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Hola, ¿me escuchan? ¿Está abierto el micrófono? Sí, perfecto. te escucha, Adri. Bueno, gracias por el curso primero. Es excelente. Bueno, mi preocupación es la siguiente. Nosotros en resonancia mamaria podemos, y habitualmente nos pasa, que detectamos focos que corresponden a carcinoma ductal in situ de alto grado, que a veces no se detectan en mamografía a través de las microcalcificaciones, debido a que por el rápido crecimiento no llegan a calcificar. Entonces, cuando tenemos diagnosticado un foco y la paciente realmente presenta otros focos con parénquima sano interpuesto, ya sea con presentación multifocal o multicéntrica, ¿qué ocurre con esos focos que si no se realiza una resonancia mamaria no se van a diagnosticar porque no se encontraron a través de otros métodos de imágenes? Esa es la pregunta. Adri, vos decís si solamente los veo por resonancia. Exactamente, bueno, porque nos pasa siempre, inclusive como hallazgo asociado a carcinoma ductal infiltrante, ¿no es cierto? Que por ahí nos aparecen focos con comportamiento de in situ y que después se demuestra con histología. Bueno, un poco de resonancia podemos discutir un año. El tema es el siguiente. La resonancia, por supuesto, el porcentaje de identificación de focos insospechados puede llegar hasta más del 20, el 30%, pero uno no tiene un 20, un 30% de recidiva local. Entonces, justamente, no se discute el método de la resonancia como tal,
sino el impacto que puede llegar a tener esa enfermedad residual o no diagnosticada o no tratada con la cirugía. Es decir, el impacto pronóstico de esa enfermedad residual. Los trabajos hasta ahora, por lo menos el metaanálisis de Jusami tiene más de 4.000 pacientes. Eso creo que es el mayor problema con los trabajos de instituciones simples que tienen quizás entre 400 y 700 pacientes, por lo menos el último que se publicó de un trabajo coreano. A ver, los metaanálisis no han mostrado una mejor evolución de las pacientes que se le hace resonancia preoperatoria en DIS. Es decir, no bajó el número de márgenes positivos, ni bajó el número de reoperaciones, ni empeoró la evolución a largo plazo con más recidivas locales. Entonces, ese es el problema. Si bien hay una ventaja teórica, no hay una ventaja práctica que haya sido vista, por lo menos en los metaanálisis. Y esa es la discusión que tenemos siempre. Perfecto. Claro, Javier, pero, perdón. Espera que hay otros que quieren preguntar también, y se nos va quedando el tiempo, perdóname, Adriana. Javier Burruchaga, vos te levantaste la mano, ¿querés hacer una pregunta? Hola, sí, ¿qué tal? Javi. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el curso, como siempre, un placer. Diana, paciente con un tumor palpable, ductal in situ por punción, 3 centímetros, le hago un centinela negativo, el definitivo me viene focos de microinvasión. Pero a su vez, yo hablando con Eunice, me decías que ellos directamente no hacen HER2. Bueno, esta paciente viene con un HER2 positivo, receptor de estrógeno negativo y progesterona negativo, un Ki 67 de 10. Mi pregunta es, ¿qué seguimiento, y tanto que estás hablando vos en esta charla de resonancia, qué seguimiento merece esta paciente? Bueno, primero, Javi, ¿el ER era en el componente in situ? No, en el microinvasor. En el microinvasor. Bueno, a ver, no me metí específicamente con ER porque les voy a contar simplemente. Ustedes saben que el ER2 positivo en el in situ puede llegar a ser incluso valores mucho más altos que en el carcinoma infiltrante. Así que es más frecuente que encontremos in situ ER2 positivo. Por eso me decía que quizás no se hacía, pero... ¿Cómo? Perdóname, Javi. Que Eunice me decía que ellos en in situ con directamente no lo hacen. No lo hacemos por varias razones. La primera es que si ese ER estuviera específicamente en el sector del in situ, no hay ningún trabajo que muestre el beneficio del agregado de trastuzumab, pertuzumab o anticuerpo monoclonal a los carcinomas in situ. Hay un trabajo que es el NSABP, el B043, se publicó, no sé, hace creo que 10 años, y no hay resultados con respecto. Yo todos los años me meto a ver si está algo actualizado, no, y todos los trabajos que han ido analizando, incluso factores de proliferación que podrían modificarse, no agrega ningún beneficio el tratamiento, por lo menos hasta el momento, de trastuzumab en el in situ. Y en el caso de la microinvasión, en realidad tampoco, porque el punto de corte para comenzar tratamientos en pacientes, claro, son los 5 milímetros. Entonces, en realidad, vos no le vas a cambiar el tratamiento que tengas que hacer. Mi pregunta es, ¿qué seguimiento harías en especial con esta paciente o no? Mirá, no sé si haría un no, en realidad no. Si la lesión fue extirpada, sí, si la lesión fue extirpada, no te implica. El ER positivo en el in situ es un factor que está asociado con el aumento de hallazgo de carcinoma invasor en la misma pieza, no con mayor multifocalidad o multicentricidad. ¿Está? No es un factor adverso en cuanto a que haya otra lesión no evidente. Así que la verdad es que lo seguiría con los métodos comunes. Tenemos un montón de preguntas en el chat. Pido disculpas porque no vamos a poder responder todas las preguntas. Pero, a ver, Luis Polacci pide la palabra. Luis, ¿podés abrir tu micrófono y hacer la pregunta? Sí, cómo no.
cómo no, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. hola Luis, ¿cómo bueno. estás? Bien, bien, gracias, felicitaciones, Diana. Te quiero hacer una pregunta y pido disculpas antes que nada, porque en los primeros 10 minutos de la clase me quedé sin energía y se me fue el wifi. Así que Por lo ayer menos explotaron no y me bueno. decís que te quedaste dormido. No, para nada, al contrario. No. Yo, quiero poner un caso concreto. Suponte que tenemos una biopsia, es decir, por si tenemos un carcinoma in situ y Luis, Se se te te escucha, corta, se te va. yo no lo Sí. escucho, Luis. Luis, ¿estás nos ahí? Luis, vuelve un tumor de 3 centímetros de extensión. ¿Hola? Luis, Hola Luis, ¿Me escuchan? Sí, sabes que te voy a hacer un consejo, Luis? ya lo Apagá sé. la cámara, La que saqué. no se te vea la cara, pero sí el audio. A ver, ahora sí, a ver, prueba ahora. Está bien, no pierden nada, de todas maneras. Eh, bueno, digo, en el caso de que, no sé si me entendieron, viene la anatomía patológica 3 centímetros de in situ con 2 focos de 1 Sí. milímetro cada uno, separados por 1 centímetro de distancia, invasor. ¿Qué hacen ustedes con la axila en ese caso? No, va a ver, la microinvasión es un indicativo de hacerle ganglio centinela, eso sí lo hacemos. Incluso si tuviéramos en el diagnóstico por punción un carcinoma in situ con microinvasión, sí, y le haríamos un centinela. En el caso de la mastectomía, bueno, uno tiene que pensar que después no va a tener la mama para hacer la inyección, entonces por eso se hace la búsqueda del ganglio centinela cuando hacemos una mastectomía por in situ, porque no se puede descartar a priori la microinvasión. Gracias. Diana, Sí. gracias Luis. Diana, nos preguntan qué experiencia tenemos con receptores hormonales negativos y residuo local en carcinoma in situ. A ver, en receptores hormonales negativos, yo no sabría decir, no los tenemos diferenciados si más o menos residuo local en relación a receptores hormonales. Lo que sí sabemos es que no tiene aplicación darles el tamoxifeno como prevención, solo es aplicable a in situ con receptores positivos, y algunos trabajos o algunos autores plantean, bueno, esta utilización del tamoxifeno como quimioprevención aún en receptores negativos, considerando al in situ en parte como una lesión, digamos, proliferativa o preneoplásica en cuanto a su evolución al invasor. Nosotros, si son receptores negativos, no utilizamos el tamoxifeno, aún dentro de este contexto que a veces se plantea. Sí, perfecto. Lo mismo que te estaba preguntando recién Ana María Pedro. Claro, Anita, bueno, porque sí. eso nada más. Bueno, acá Julieta, Juli me preguntaba esto de por qué hacíamos el centinela, por qué no esperaba la anatomía patológica para hacer un centinela con el hallazgo de microinvasor. Si voy a hacer una mastectomía y ya le saqué la mama y en la pieza encuentro microinvasión, ya no podría hacer técnicamente el ganglio centinela por eso. Pero bueno, lo que quiero que quede claro es que lo que tiene indicación de la exploración axilar es el contexto invasor, porque el in situ por definición no tendríamos que hacerlo, pero sí, si sospecho o confirmo microinvasión, tengo que por lo menos investigar la axila. Perfecto, perfecto. Diana, y una paciente que vos le vas a hacer una mastectomía y le vas a hacer una reconstrucción mamaria en el mismo momento, ¿podés conservar el complejo? ¿No le conservás el complejo? ¿Cuándo le conservás el complejo? A ver, siempre, en su momento o en forma inicial, el in situ y la conservación del CAP no se llevaban bien. Hoy por hoy, creo que en eso, por resonancia magnética, me gusta tenerla porque me da la distancia al complejo
si veo que está con tranquilidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Que haga una mastectomía con conservación del complejo y después me venga positiva y tenga que resecarlo en un segundo tiempo. Bueno, no es ninguna tragedia, pero lo ideal es planificarlo y no tener que hacerlo. Es decir, el in situ no es un criterio de exclusión para una paciente que quiera conservarlo el complejo, quizás tiene una lesión alejada, extensa, pero que abarca más de un cuadrante y puedo hacerle una mastectomía con reconstrucción y preservarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no ya estamos en tiempos, son casi las 3:30 de la tarde. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, entonces si no, yo nuevamente agradecerte, Diana, y agradecerle a todos ustedes por venir, por concurrir a esta invitación. Para nosotros es realmente un placer, parte de nuestra vocación también, ¿no? Y un placer poder llevar adelante estos cursos. Ahora si los micrófonos aparecen para saludar, acá estamos. Muchas gracias a todos. Un beso grande, hasta luego.